Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 12, Rebelión de Israel. Quiero invitarte para orar. Querido Señor, en este momento queremos acercarnos a ti, agradecidos, Señor, por tantas bendiciones que nos concedes, porque nos das el aire, nos das el descanso, nos das la luz del sol, nos das un amanecer, un anochecer. Gracias, Señor, por tanta misericordia que muestras sobre nosotros. Te pedimos en este momento la presencia de tu Espíritu para que podamos, al abrir tu palabra, comprender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, querido Señor, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Nos guía por sendas seguras. Guíanos, Padre eterno, por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Salomón estaba marcada por un contraste muy complicado. Por un lado estaba la etapa que él pide a Dios sabiduría y comienza su reinado trayendo estabilidad y prosperidad a la nación. La construcción del templo marcó lo que se considera el servicio a Dios como el centro de todas las actividades de Israel. Pero está la segunda parte del reinado de Salomón marcado por la apostasía, en usar la sabiduría para acrecentar sus riquezas, pero no para acrecentar el reino de Dios. La nación de ahí en adelante será totalmente diferente a lo que Dios tenía planeado. Con el capítulo 12 estamos entrando a la segunda parte del libro de Primero de Reyes, que va hasta el reinado de Josafat. Comenzamos estudiando el reinado de Roboam en Siquem, que es la primera sección de este capítulo que va del versículo 1 hasta el versículo 15. Leamos los versículos 1 y 2. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Aconteció que lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde vivía. Salomón había muerto, su reino ya había experimentado un conato de rebelión de las tribus del norte debido al trato desigual que recibían en comparación con Judá. Salomón había agravado al pueblo con impuestos y trabajos forzados para la realización de los grandes proyectos que se había empeñado a hacer. Al morir, su hijo heredó el trono de Israel. Roboam, que era hijo de una mujer amonita, no fue mucha la dedicación o preparación que Salomón pudo hacer para que su hijo afrontara la crisis que le venía a Israel. Elena de White comenta de Roboam lo siguiente: Roboam había recibido de su madre amonita la estampa de un carácter vacilante. Hubo veces cuando procuró servir a Dios y se le otorgó cierta medida de prosperidad, pero no era firme y al fin cedió a las influencias del mal que le habían rodeado desde la infancia. Los errores que cometió Roboam en su vida y su apostasía final revelan el resultado funesto que tuvo la unión de Salomón con mujeres idólatras. Libro Profetas y Reyes, página 65. Se dice que Roboam fue a Siquem para ser coronado rey. Siquem era territorio de Efraín, quizá fue allí para asegurarse la lealtad de Efraín y de las tribus del norte. A las razones históricas se añadieron otras consideraciones de orden social. Las tribus norteñas eran más ricas económicamente que Judá, sus tierras más feraces, sus ciudades más abiertas a las grandes vías comerciales, lo que originó un nivel de vida superior, una cultura más refinada. Desde el punto de vista religioso, Siquem guardaba el sepulcro de José. Abraham había estado allí. Jacob había morado grandes temporadas en sus inmediaciones. Así que en este aspecto, el coronarse rey en Siquem
fue un acierto diplomático. Ahora, mientras esto ocurría, Jeroboam estaba ya regresando de Egipto. Recuerden que después de la muerte de Salomón, Jeroboam quedó libre de su perseguidor. Sigamos leyendo los versículos 3 al 5. Enviaron a llamarlo y él se presentó con toda la congregación de Israel y le dijeron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Él le respondió: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Los líderes de las tribus del norte mandaron a llamar a Jeroboam. Recordemos que él era una persona inteligente y con grandes capacidades de liderazgo. Entonces se presenta ante Roboam con una petición. Estos dignatarios le expresan al rey que estaban cansados de la pesada carga impuesta por Salomón, y al ver el despilfarro propio del gobierno, pidió se le aligerara la carga. Habiendo estado a cargo de lo que tenían que prestar trabajos forzados en Efraín, sin duda Jeroboam había escuchado muchas quejas y tal vez estaba mejor informado que los otros consejeros del rey en cuanto al amplio descontento que existía. El pedido hecho para que se aliviara la carga era justo, y tanto por justicia como por prudencia habría convenido prestar oídos a las quejas del pueblo. Roboam escucha, pero recordemos que su carácter es débil y no sabe qué decisión tomar, por eso pide que regresen al 3er día. Va entonces a consultar con sus consejeros a ver qué respuesta es la mejor. Roboam reúne a sus consejeros, versículos 6 al 11. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron así: si te pones hoy al servicio de este pueblo, lo sirves y les responde con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les preguntó: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia en algo el yugo que tu padre nos impuso? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alívialo en algo, así les hablarás. El menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Roboam, por su parte, busca el consejo de aquellos consejeros que estuvieron al lado de Salomón. Estos hombres no eran viejos, pero sí tenían experiencia y conocían el carácter irascible del pueblo. Ellos responden al rey teniendo en cuenta varias cosas. Número 1, si sirves al pueblo. Es el primer deber del rey, era servir más que gobernar. Número 2, mostrar interés en las necesidades del pueblo, identificarse con ellos, y es seguro que el pueblo se unirá al rey y le obedecerán. Número 3, usar la prudencia y escuchar atentamente y dar respuesta sabia. El registro dice que él desechó el consejo que los ancianos le habían dado. Este consejo no fue aceptado por el rey, esperaba otro tipo de acción. Así que le consultó a los jóvenes. El problema no era consultarle a los jóvenes, es desconocer que la madurez produce experiencia y la sabiduría aumenta con la edad. Cuando los que son jóvenes, tanto en años como en experiencia, abandonan el consejo de sus mayores, prevalece el de los necios. No es malo pedir consejo a los jóvenes, puede ser adecuado, pero no se debe desechar unos y favorecer a otros. Es bueno pedir consejos a hombres de experiencia y a jóvenes, porque los jóvenes no ven lo que la experiencia sí. Estos amigos consejeros del rey dieron un consejo contrario. Lo desafiaron a que impusiera su autoridad y amenazara con grabar a este pueblo. Como quien tiene azotes de escorpiones, dice el consejo que le dan, y es como
si Roboam tuviera en su mano un látigo con muchas puyas. Y Roboam le gustó más este consejo porque le sonaba a tener mayor autoridad. Entonces al tercer día vinieron a ver qué respuesta les daría el rey. Versículos 12 al 15. Al tercer día se presentó Jeroboam con todo el pueblo ante Roboam, según el rey lo había mandado, cuando dijo: regresad a verme al tercer día. Pero el rey respondió al pueblo duramente, desechando el consejo de los ancianos que le habían dado, y hablándoles conforme al consejo de los jóvenes, les dijo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Así que el rey no oyó al pueblo, pues era un designio de Jehová para confirmar la palabra que le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Los funcionarios regresaron junto con Jeroboam, que ya estaba como al frente de esta comitiva. En el tiempo señalado, llegaron a donde el rey para llegar a un acuerdo de paz. Esperaban que el rey les escuchara y alivianara su carga, pero lo que encontraron fue un rey caprichoso que los amenaza. Por supuesto, el propósito era hacer una exhibición de autoridad, pero en realidad solo fue una demostración de debilidad y necedad. Las palabras bondadosas proceden de personas magnánimas de corazón y bondadosas, y conducen a la sumisión y a la obediencia, a la felicidad y a la paz. Las palabras ásperas proceden de individuos ruines, excitan las pasiones y la amargura y provocan conmoción y revueltas. Así ocurre. Entonces es cuando vienen a la memoria las palabras de Jehová que le había dado a Jeroboam. No se debe pensar que el consejo dado por los jóvenes era consejo de Dios, ni que la respuesta dada por el rey fue dictada por el Señor. Dios es un Dios de bondad y de sabiduría, pero las palabras del rey emanaron de un corazón empedernido y necio. Dios inclina el ánimo de las personas a la simpatía y a la caridad, no al resentimiento ni a la maldad. Sin embargo, castiga ciertamente a los malos, permitiéndoles que cosechen los frutos de su propia maldad. Ni los pecados de Salomón, ni el apresuramiento e imprudencia de Roboam procedían del Señor. Eran censurables y emanaban de una fuente ajena a Dios. Pero el Señor, en su sabiduría, permitió que las cosas siguieran su curso para castigar el pecado con el pecado y la necedad con la necedad. Entonces viene la reacción de la gente que estaba ante el rey. Estos son los versículos 16 al 24 y corresponden a la segunda sección de este capítulo. Leamos los versículos 16 y 17. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió con estas palabras: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Eran censurables y emanaban de una fuente ajena a Dios, pero el Señor en su sabiduría permitió que las cosas siguieran su curso para castigar el pecado con el pecado y la necedad con la necedad. Entonces viene la reacción de la gente que estaba ante el rey. Es los versículos 16 al 24 y corresponden la segunda sección de este capítulo. Leamos los versículos 16 y 17. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió con estas palabras: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de David. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Entonces Israel se fue a sus tiendas, mientras Roboam siguió reinando sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. La respuesta insolente del rey pone en boca de la muchedumbre el grupo separatista lanzado en otro tiempo por Saba. Recordemos que las 10 tribus se sentían que no podían seguir bajo el mando de los hijos de David. Así que preguntan: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con ellos, no hay futuro para nosotros con ellos. Entonces se ordenó que cada uno se fuera a sus tiendas.
Esto no era necesariamente un grito de guerra, sino una invitación para que todos volvieran a su tribu y a su hogar sin reconocer a Roboán como rey. Además se dice: David mira ahora por tu casa. Esta es una expresión del disgusto profundamente arraigado contra la casa real de David, que se ocupara esa casa de sus propios asuntos y de toda su tribu y se desentendiera del resto de Israel. Los demás se las arreglarían solos, independientes de Judá, y de allí en adelante no tolerarían ninguna interferencia. Y entonces dice que Roboán sigue reinando con los hijos de Israel que estaban en Judá. Habían muchas personas que vivían allí, los levitas y otros que no eran de las tribus de Judá, pero que eran israelitas también como las otras 10 tribus. Allí estaba Roboán como su rey. Y ahora Roboán, en un acto caprichoso, profundiza esa revuelta. Leamos los versículos 18 y 19. Cuando el rey Roboán envió a Adoram, que estaba encargado de los tributos, todo Israel lo apedreó y lo mató. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Adonirán, una forma alargada de Adoram, estaba a cargo de la leva de los trabajadores forzados. Siendo que Adoram conocía bien las penalidades de ese tipo de trabajo, quizás Roboán pensó que era el hombre indicado para negociar en cuanto a ese asunto. Pero la presencia de Adoram, el capataz del pueblo oprimido, despertó un nuevo estallido de furia que provocó su muerte. Esto produce una tremenda revuelta en el pueblo que hace que Roboán, por su seguridad personal, se devuelva a Jerusalén. Entonces coronan a Jeroboán como rey de las 10 tribus. Leamos el versículo 20. Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboán había vuelto, enviaron a llamarlo a la congregación y lo hicieron rey de todo Israel, sin quedar tribu alguno que siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Recordemos que Jeroboán había sido reconocido como un hombre esforzado y valiente, que había abogado por las 10 tribus. Consideraron que él debía ser el rey de Israel, así que lo llamaron y lo coronaron rey de todas las tribus del norte, tal y cual como el profeta había dicho que sucedería. Mientras que Roboán quedaría en Jerusalén y estaría dominando como rey a Judá y Benjamín. Entonces Roboán considera que en vez de tratar de hacer acuerdos de paz, de unificación, se dispone entonces en una guerra contra las tribus del norte. Leamos los versículos 21 al 24. Cuando Roboán llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, todos guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y devolver el reino a Roboán, hijo de Salomón. Pero Jehová habló a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, y diles: así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto es obra mía. Al oír ellos la palabra de Dios, regresó cada uno a su casa, conforme a la palabra de Jehová. Roboán entonces reúne a 180,000 soldados para ir a pelear contra las tribus del norte. Indiscutiblemente que esto produciría más daño a una nación. Una guerra civil traería mucho resentimiento, ya que las guerras civiles son más mortíferas y sus heridas son más difíciles de curar. Dios no iba a permitir que Israel se enfrascara en una lucha en la que se matarían unos con otros de sus propios hermanos. Así que le ordena al profeta Semaías que intervenga y le da una orden al rey: no vayáis en guerra contra Efraín, porque lo que ha ocurrido es de Jehová. Y cada una de las tribus escuchó, supo esta voluntad de parte de Dios y se volvieron cada uno a su casa.
El Señor no podía bendecir a las 10 tribus separatistas, pero tampoco podía apoyar la dura política gubernamental que había anunciado Roboán. La pérdida de las 10 tribus fue un castigo para Roboán. De ahí que el Señor no pudiera bendecir una campaña en la que Roboán procuraba recuperar esas tribus por la fuerza de las armas. Más bien Dios decretó que el tiempo pusiera de manifiesto la historia de ambos reinos, para que la condenación divina sobre uno y su castigo sobre el otro se vieran en toda su justicia. La última sección de este capítulo son los versículos 25 al 33 y se describe el pecado de Jeroboam. Miremos en primer lugar el pensamiento de Jeroboam, versículos 25 al 27. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en los montes de Efraín y habitó en ella. Luego salió de allí y reedificó a Penuel. Pero Jeroboam pensó en su corazón: ahora la casa de David recuperará el reino si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Con el objetivo de fortificar su reino, decide reedificar una ciudad como Siquem, que está llena de recuerdos para Israel, y también la ciudad de Penuel, que iba a quedar a unos 7 kilómetros del lugar donde se iba a establecer su reinado. Entonces Jeroboam comienza a razonar sobre cómo hacer para que estas tribus se desprendieran de Jerusalén, que era la capital religiosa de ese momento. Bien comprendía Jeroboam la poderosa atracción del culto al Señor en el templo. Si Israel se conservara su lealtad a Dios y se continuara yendo a Jerusalén para rendir culto con sus hermanos de Judá, otra vez se reconciliarían el pueblo y una vez más se reuniría el reino. Y el resultado ciertamente habría sido para el bien de todos, pero eso no era lo principal para Jeroboam, que pensaba que siendo así, él iba a morir. Entonces toma la decisión equivocada. Versículos 28 al 31. Después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces puso uno en Betel y otro en Dan. Esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam busca ahora quitar la mirada de Jerusalén y establecer su propio sistema de adoración. Y entonces lo que hizo fue establecer en Betel como lugar de adoración. Betel traía gratos recuerdos de la manifestación de Dios en ese lugar. Y entonces también habla de Dan, que era la frontera norte, y entonces manda a hacer 2 becerros de oro y le dice al pueblo: estos son los dioses que te hicieron subir de Egipto. Es el mismo error que cometieron los israelitas en el desierto. Cuando Aarón hizo el becerro de oro, consideró que este becerro había traído libertad, que adoraban a ese becerro como adorar a Dios. Consideraron el toro por la fecundidad y la fuerza, y entonces invitó al pueblo a no ir a Jerusalén y adorar a ese Dios falso, que era la manifestación del Dios que lo sacó de Egipto. Un error grave llevó al pueblo literalmente a la idolatría. Elena de Guay explica: hoy en día los hombres corren peligro de manifestar el mismo espíritu que manifestó Jeroboam y de hacer una obra de un carácter similar a la que él hizo. La ejecución de sus planes indujo a los hijos de Israel a apartarse de Dios y a caer en la idolatría, y realizaron y permitieron terribles males. El juez de toda la tierra pondrá sobre Jeroboam los terribles resultados de su conducta y cargará a los que siguen su ejemplo los resultados de la mala conducta de ellos. Carta 113 del año 1903. Además de eso, los levitas no apoyaron a esos falsos dioses. Muchos de ellos se fueron de Jerusalén.
Entonces Jeroboam nombra los sacerdotes que van a oficiar delante de esos dioses. Solo gente de las más depravadas normas podrían consentir en servir como sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Segundo de Crónicas 11:15. Como resultado, se depravaron cada vez más las normas morales del pueblo. Además de Betel y Dan, se construyeron otros altares en lugares altos y llevó a la gente a la total práctica idolátrica. Con esto demostró Jeroboam que no era fiel a Dios y que no siguió el consejo del profeta Ahías, que le dijo que obedeciera los mandamientos de Dios. Pero él siguió su camino y sembró una nación entregada al pecado. Entonces se establece una fiesta solemne para sus dioses. Versículos 32 y 33. Luego instruyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado según el dictado de su propio corazón. Así hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. En apariencia se conservaban ciertas formas de la antigua religión, pero en muchos aspectos la nueva religión se oponía diametralmente al culto de Jehová. Se ha preguntado por qué se celebraría esa fiesta en Israel un mes después que la de Judá. Quizás porque la ruptura entre Israel y Judá aconteció en ese tiempo, y así se instituyó una fiesta de todo el pueblo para celebrar el establecimiento del nuevo régimen. Jeroboam afianza su rechazo al culto verdadero y a los mandatos divinos, haciéndose el mismo soberano con funciones sacerdotales. Él mismo oficia los sacrificios y nombra a las personas que querían ser sacerdotes, porque los de Leví, por supuesto, no iban a apoyar ese tipo de cosas. Convirtió a Betel en un santuario privado donde el rey oficiaba como sacerdote. Fue profunda la decadencia del reino del norte debido a que Jeroboam patrocinó las prácticas inmorales de la idolatría. Apreciados amigos y hermanos, tengamos cuidado con los consejeros que escogemos para tomar nuestras decisiones. Deben ser consejeros que nos acerquen más a Dios, que fortalezcan nuestra fe. Las malas amistades pueden llevarnos por sendas equivocadas que terminan arruinando nuestra vida. Y recuerda que el mejor amigo, el infalible e invariable, es Jesús. Ven a Jesús y que Él sea tu máximo consejero. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide, que el Señor te guarde este día. Es mi oración por ti. Amén.